A esta hora establecemos contacto en vivo en Bogotá, Colombia, con Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana y analista político. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y un saludo a todos sus oyentes y televidentes en América Latina. Se irán 4 años del legislativo en definir si hay o no hay paz en Colombia mediante un acuerdo en La Habana. Sí, yo creo que este va a ser el año definitivo en materia no solamente de paz, de la implementación de los acuerdos, sino en materia de reconciliación, entre otras cosas, porque al interior del Congreso por primera vez hay un bloque opositor de derecha, que se opone no solamente al gobierno, sino a los acuerdos de La Habana. ¿Y cómo puede funcionar una oposición entre derecha e izquierda contra otra derecha? Pues vamos a tener una coalición de gobierno y una coalición parlamentaria menos amplia como la que existió en los últimos 4 años. Esa coalición republicana se perdió, pero eso yo no lo veo como algo negativo, por el contrario. El hecho de que existan esos dos bloques opositores, de izquierda y de derecha, hará que los acuerdos de La Habana sean más comprensivos y que escuchen el interés de muchos de aquellos que precisamente no están de acuerdo siquiera con la posibilidad de dialogar con las guerrillas, sino que buscan su derrota militar. Los acuerdos entonces ya están notificados y los negociadores ya están notificados de que esos acuerdos tendrán que ser, insisto, comprensivos y sostenibles para que puedan pasar por el Congreso de la República. Fíjense que las profundas diferencias entre la coalición de gobierno, la bancada que lidera el expresidente Uribe y la izquierda, serán, como usted lo ha dicho, protagonistas en el Congreso que fue instalado hoy. Una legislatura que concentra las expectativas de los colombianos ante eventuales pugnas y tensiones entre los congresistas. Veamos la siguiente nota y luego la comentamos. Un Congreso histórico. Álvaro Uribe Vélez se convertirá en el primer exmandatario en saltar al Senado de la República desde la Constitución Política de 1991. Liderará desde la bancada del Centro Democrático una férrea oposición al actual gobierno. En particular, el Senado estará conformado por pesos pesados de la política colombiana, entre ellos el excandidato presidencial Horacio Serpa, el exgobernador de Nariño y exconstituyente Antonio Navarro Wolf por Alianza Verde, así como el senador de oposición Jorge Robledo por el Polo Democrático. ¿Quiénes se posesionan? Son en total 165 representantes a la Cámara y 102 senadores quienes entrarán al ruedo. En la Cámara Alta, donde se esperan los más álgidos debates, las curules quedarán distribuidas de la siguiente manera. Partido de la U 21, Centro Democrático 20, Partido Conservador 18, Partido Liberal 17, Partido Cambio Radical 9, Partido Alianza Verde 5, Polo Democrático Alternativo 5, Partido Opción Ciudadana 5, Circunscripción Indígena 2. La llamada Unidad Nacional Coalición de Gobierno tendrá las mayorías con el Partido de la U, el Partido Liberal, Cambio Radical y sectores del conservatismo. Aún así, el Ejecutivo contará esta vez con un nutrido bloque opositor que entra al escenario político en el Congreso, el Centro Democrático, que desde polos opuestos se suma a la oposición que ya ejerce la izquierda liderada por el Polo Democrático. En diálogo con el informativo de NTN 24, el senador electo por el Centro Democrático, Alfredo Rangel, indicó que el partido que encabeza el expresidente Uribe hará las alianzas necesarias para garantizar el éxito de sus iniciativas. Buscaremos establecer alianzas con otros grupos políticos, con otros sectores presentes en el Parlamento, para impulsar iniciativas que sean de beneficio nacional. Los proyectos del Congreso. Para el Ejecutivo que preside el mandatario Juan Manuel Santos, es prioridad impulsar en este periodo proyectos como la fallida reforma a la justicia, la reforma política y la ley ordinaria de salud. Pero la atención está especialmente centrada en las eventuales reformas que puedan surgir de un eventual acuerdo de paz con la organización terrorista de las FARC. El propio mandatario colombiano calificó este nuevo Congreso como el Congreso de la Paz. El senador electo Alfredo Rangel anticipó que el Centro Democrático promoverá debates de control para garantizar que no haya impunidad. No queremos que haya paz con impunidad. La paz no se puede lograr a cualquier precio ni de cualquier manera. Los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, de las guerrillas, de las FARC, deben ser castigadas y deben ser castigadas con penas de cárcel, tal como lo establecen las leyes nacionales y los compromisos internacionales del Estado colombiano. Agregó que su bancada también buscará retomar el control político sobre el gobierno en asuntos como transparencia y fraude electoral. Colombia estrenará así un nuevo Congreso al que llegarán importantes figuras que prometen dar fuertes y polémicos debates sobre temas coyunturales y sensibles para el país. ¿Hasta qué punto de verdad va a poder lograr el Centro Democrático
alianzas en pro de sus propuestas o de los proyectos, tomando en cuenta que Álvaro Uribe Vélez, pues pareciera que no es muy querido, digámoslo así, ni por la izquierda colombiana ni por esta derecha del Partido Liberal o del Partido de la U? Claro, yo creo que es muy difícil. Hay que recordar que tanto el Centro Democrático como el Polo Democrático en la izquierda son minoritarios, están en realidad en una gran minoría y además corresponden a dos extremos del espectro ideológico, de manera que es muy poco probable que puedan darse alianzas, con la excepción de algunos parlamentarios del conservatismo y para iniciativas muy puntuales. Yo creo que esas alianzas se van a dar en materia, por ejemplo, de bloquear tratados de libre comercio, más que en asuntos que tengan que ver con la justicia transicional o, por ejemplo, una eventual reforma tributaria. Va a ser un bloque minoritario muy vocal, muy ruidoso, pero finalmente minoritario en la oposición. ¿Cuál será el tema más importante dentro de este nuevo Congreso, más allá del proceso de paz? ¿Cuál será el segundo punto a tocar? ¿La reelección indefinida o hay otro más importante? Yo creo que lo tributario. Colombia necesita, para consolidar su buena macroeconomía y una buena tasa de crecimiento, una reforma tributaria que además va a ser aquella que va a generar los recursos para los programas de desarrollo que ya se han acordado en los 3 puntos que se lograron culminar en la negociación con las FARC. Insisto, esto requerirá muchísimos recursos y la reforma tributaria tendrá que sustituir algunos tributos como el impuesto de guerra que se acaban el año que viene y financiar así estos proyectos de paz. Ahora, el TLC o los TLC, ¿dónde van a quedar durante todo este proceso de legislación? Porque para muchos será una cuota que le está pidiendo la izquierda, entiéndase Iván Cepeda, entiéndase el Polo Democrático Alternativo, a cambio de ese apoyo que le dieron en su momento a Juan Manuel Santos. Sí, fíjese que ya en la campaña presidencial el presidente electo, que se posesiona el próximo 7 de agosto en su nuevo mandato, ya ha anunciado que no habrá más negociaciones de tratado de libre comercio. En este momento solamente estamos negociando uno con Japón y está pendiente de ratificación por el Congreso el de Corea del Sur. Es muy poco probable que se logre ratificar este tratado. El gobierno tendría que moverse muchísimo, pero yo diría que en general nos viene un largo periodo de tratados en los que no habrá nuevos tratados de libre comercio. Habrá que ver si el Centro Democrático y el Polo Democrático logran hacer una coalición, como yo digo, en materia de frenar estos tratados y convertirse, digamos, en una oposición nacionalista, proteccionista, de izquierdas y de derecha, unida en contra del libre comercio. Muchísimas gracias a Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana y analista político, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. A ustedes, muchas gracias.